Buenas noches, estimados. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. espero que les haya gustado ese clima ya de playa. Ya Está bonito, abogado. Nos relaja. A mí me relaja esa música. ¿Para qué? aunque sí les voy a decir, ¿verdad? Yo soy muy asiduo que en Semana Santa no viajo, ¿verdad? Casi siempre pasamos pues en familia en las actividades precisamente de Semana Santa, ¿verdad? Porque de alguna manera pues es una semana que nos invita pues a reflexionar, ¿verdad? Y a retomar tantas cosas que de repente a veces uno deja, ¿verdad? En este camino. Pero bueno, a los que de repente les va a tocar viajar, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Y bueno, a los que yo sé que muchos de ustedes no son de acá, de esta zona, y algunos pues están en sus lugares de origen, ¿verdad? Porque recuerden que de alguna manera pues aprovechan esos espacios para poder compartir en familia también. Bueno, sí, muy bonito. Yo he escuchado a Ed Sheeran y sinceramente tiene muy buenas canciones, ¿verdad? Aunque yo soy más de allá de los 90, ¿verdad? La música de todo, bueno, de todo un poco, ¿verdad? Bailable, salsa, ¿verdad? Pero sí, la música que relaja, pues a veces es buena, ¿verdad? Para descansar un poquito el alma. Bueno, vamos a seguir, jóvenes, porque recuerden que el tiempo apremia. Recuerden que exactamente después de Semana Santa, el lunes venimos a examen, ¿verdad? Esta semana, como ustedes vieron, pues nos vamos a ver hoy lunes, mañana martes, lunes, nos vemos el miércoles y nos vemos el jueves. Precisamente pues para reforzar muchos de los aspectos que tienen que ver pues con la temática que estamos viendo, ¿verdad? La semana pasada, si ustedes se recuerdan, nos quedamos allí por el capítulo 7.10, vimos las fuentes de recolección de la información, hablamos de algunas técnicas de recolección, ¿se acuerdan? Si ustedes pues vieron dentro del material de César Bernal, ¿verdad? Hablamos de algunas de esas fuentes, ¿verdad? Y también estuvimos hablando de las técnicas más reconocidas, ¿verdad? Hablamos de la entrevista, hablamos de la observación, y creo que si no más recuerdo, nos quedamos ahí como por el material de Tapia María Antonieta, viendo precisamente lo que eran las preguntas del cuestionario, que creo que esa fue la última parte que vimos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, pues cómo deben de ser las preguntas de un cuestionario, que también es una técnica muy utilizada pues para recolectar información, que es estándar, habíamos hablado, que al igual que las otras técnicas, pues hablamos de lo que es de la validez, de la confiabilidad o la fiabilidad que debe tener el instrumento. Y hablamos también de algunos tipos de preguntas, ¿se recuerdan? Hablamos de cómo deben de formularse las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas categorizadas, que son de dos tipos, las respuestas en abanico y también las que son por estimación, ¿verdad? Creo que ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? La última vez. ¿Se me habrá olvidado alguna que otra cosa que de repente tocamos, estimadísimos? ¿No? Ahí nos quedamos, abogado. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, ok. Hablemos entonces de la siguiente etapa, que si ustedes se recuerdan, es la etapa que precisamente nos toca, pues, el procesar la información. Una cosa es obtenerla, ¿verdad? Y otra cosa es ya procesarla, ¿ok? Dentro del procesamiento de la información hablamos de varios aspectos que son muy interesantes. Por ejemplo, en el material de Tapia hablamos
de, ¿cómo se llama? Del trabajo de gabinete. Que el trabajo de gabinete, creo que esa es la última parte que precisamente nos tocaba ver en este momento, ¿verdad? Creo que si no más recuerdo, nos quedamos en el modo de formular las preguntas. ¿Se recuerdan? Que deben de ser claras, deben ser precisas, contener una sola idea, no hacer preguntas dirigidas, utilizar un lenguaje adecuado, ¿verdad? O un lenguaje de grupo y evitar esos términos vagos, mucho, poco, etcétera, ¿verdad? Ahora, hablemos de la etapa del trabajo de gabinete. ¿Qué entendieron ustedes por trabajo de gabinete? Este es el último capítulo, que es la etapa 4, aquí en esta parte, dentro de lo que es la obtención de la información, pero más que todo la tabulación o el ordenar los datos. ¿Qué entienden por trabajo de gabinete? A ver, con sus propias palabras. Melissa tiene problemas. Tabulamos los datos. Ajá. Algo se le escuchó al final, Melissa. A ver, ¿alguien más que la apoye? Es donde ya se presentan los resultados obtenidos. En otras palabras, aquí lo que hacemos, ¿qué es? Ordenamos. Analizar la información. Exactamente, lo tabulamos y una vez que se hace ese ordenamiento, entonces interpretamos la información que hemos obtenido. Aquí es muy importante que nosotros miremos en la etapa de análisis de la información. A ver, si ustedes se fijan en esta parte de analizar la información, ¿qué aspectos son los que debemos de rescatar, digamos? ¿Qué es lo que hacemos específicamente en esta etapa, de acuerdo al material de César Bernal? A ver, alguien que me dé una listadita. ¿Qué se hace en esta etapa? Análisis. No sé si aquí cuando hacemos referencia al marco teórico, abogada. No, más adelantito, más adelante. Recuerde que en esta parte... Las conclusiones. Ajá, aquí procesamos la información. Entonces, tenemos que ordenar la información. Esa es la primera... Vaya, si poder decir así, para darle un mejor entendimiento, es ahí donde nos toca, pues, ordenar la información. ¿Ok? ¿Qué más hacemos ahí en esa etapa? Abogado, ya se pueden hacer predicciones de lo que estamos estudiando. ¿Ah? Predicciones. Sí, de cierta manera, pues, nos toca ahí como ver qué es lo que... Vaya, creo que como para tener una mejor idea, vaya, imagínense que yo les diga, van a aplicar 50 encuestas, van a hacer 5 entrevistas y van a hacer una observación sistematizada. Son 3 técnicas de recopilación de datos totalmente distintas, ¿ok? Pero toda esa información que ya tienen que hacer algo que precisamente se hace en esta etapa. A ver, porque recuerden que de cierta manera todos esos datos tenemos que ordenarlos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento en especial? Abogado, La discusión. A ver, Oscar. Cuando usted dice ordenamiento de datos, como quien dice vaya, digamos, vamos a separar, digamos, a las personas, a personas que encuestemos, por decir algo. Entonces, Sí. de acuerdo a eso, vamos a tabular las respuestas que ellos nos dan para sacar como
un cuerpo de la pregunta, por decir algo así. Así Mira, es. hermano. Sí. En otras palabras, aquí lo que va a hacer es hacer un tratamiento estadístico, Ah, ok. ¿verdad? En otras palabras, es lo que se hace ya más comúnmente, pues, en este presente. Yo creo que cuando más de alguno llevó introducción a la estadística social, vieron algunas aplicaciones estadísticas, ¿sí? Sí. Bueno, esas aplicaciones estadísticas sirven precisamente en esta etapa, ¿verdad? Que nos toca definir, por ejemplo, sacar la media, sacar la moda, y todo eso, pues de alguna manera, lo que nos permite es obtener datos. Resultados, ya porcentajes. Exacto, sí. Ya los resultados, ya como hacíamos con las fichas bibliográficas, ¿se acuerdan? Tenían aquel montón de textos, libros y no sabían qué hacer, entonces se hacían las fichas para así ordenar las referencias bibliográficas y empezar a Cotejar. cotejar y ordenar lo que es el marco teórico. Aquí, en esta etapa, es cuando ya decimos, vamos a tabularlo. Entonces, aquí hacemos uso de algunas herramientas que nosotros llamamos herramientas informáticas, ¿verdad? O aplicaciones informáticas. Ahí en el material, por ejemplo, se menciona, creo que hay una que se llama, si no más recuerdo, análisis de Pareto. Hay otra que se ve lo que es las gráficas de control, la distribución de frecuencias. Todo eso es parte de esta etapa, ¿verdad? Y usted se vale de esa información para procesar la información. ¿Ok? Entonces, Sí. si aquí en examen yo les preguntara, ¿qué se hace en la etapa de procesamiento de la información? Bueno, entonces aquí procesamos los datos. Datos que estaban dispersos, que estaban desordenados, que estaban de manera individual y que se obtuvieron ¿de quién? De la población objeto de estudio. Y que usted en qué etapa fue que recolectó esa información? En la etapa del trabajo de campo. Y como bien lo dijo usted, Oscar, aquí la finalidad es ya de generar resultados, agruparlos, ordenarlos, tabularlos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que a partir de esos resultados, entonces usted ya pueda analizar los objetivos que usted se planteó, ver las hipótesis que usted redactó, ver las preguntas de la investigación y así de esa manera ver si ya hay respuestas en razón de cada una de estas cosas, ¿verdad? Que usted está procesando, ¿verdad? Por eso es necesario hacer un procesamiento mediante el uso de herramientas estadísticas, ¿verdad? Que generalmente pues se apoyan de un computador. Fíjense que yo en cierta oportunidad, bueno, no he utilizado, algunos de estos sí lo he usado, pero en cierto momento de investigación en la universidad utilizamos Access se hicieron unos, este es un programa informático que es parte de Microsoft Office. Bien práctico, bien sencillo. La gente de informática a través de Access, como era sencillo y práctico y no requiere más que de ciertos conocimientos informáticos, entonces nos pasaron un formulario que se había preparado, ¿verdad? Dentro de este programita y nosotros nada más alimentamos la información. Nos enseñaron cómo alimentarlo y ahí ellos obtuvieron los resultados. De esa manera, pues pudieron ya darle respuesta a buena parte de las situaciones problemáticas que se habían planteado. Y ahí surgieron precisamente lo que hoy son las normas académicas, ¿verdad? Porque gracias a esa investigación, pues, se permitió demostrar, pues, cuál era el índice de repitencia, cuáles eran las causas, por ejemplo, de repetir constantemente una clase, y de igual manera otros aspectos que eran muy importantes considerarlos dentro de ese proceso de poder analizar los resultados, pero más que todo ordenarlos, ¿verdad? Entonces ahí se mencionan bases de varias de esas técnicas informáticas. Ojo, eso no va a salir en el examen. Recuerden que realmente esa parte del capítulo 7.11
Esa es la página 198 y de ahí nos vamos hasta la página 220, ¿verdad? En la página 220 nosotros ya podemos hablar en propiedad sobre la siguiente etapa, que ya aquí es analizar los resultados, ¿verdad? Que es cuando nosotros pues de alguna manera pues nos toca pues precisamente confrontar la teoría existente en relación a los datos que hemos obtenido dentro del proceso del trabajo de campo, ¿verdad? Ahora, para terminar el material de Tapia, estimadísimos, ahí mencionan el trabajo de gabinete que existen varias formas de presentar los datos. ¿Qué formas son las que ustedes leyeron? A ver, alguien que me pueda responder. A ver. ¿De qué forma se puede presentar el análisis estadístico? ¿Qué resultado? Ahí mencionan 4 formas para presentar los datos. Representación escrita, A ver, Catherine, sí. semitabular, Es, tabular y gráfica. así es. A ver, en la representación semitabular, Carlos, ¿cómo se representa? O generalmente, ¿cómo se caracteriza? Se ordenan los datos en filas y columnas. Uh-huh. Pero ojo, antes, esa es la tabular, pero la semitabular. Se colocan cifras a un texto. Se resalta, ¿verdad? Más que todo, lo que hacemos es como resaltar un poquito más la estadística obtenida, ¿verdad? Para poder obtener una mejor discusión de los resultados que ahí se están desarrollando. A ver, con sus propias palabras, en la página 220 del material de Bernal, ahí habla en qué consiste el análisis de resultados. Esta es pregunta de examen. Dígame, ¿en qué consiste? A ver. Aquí es cuando ya interpretamos lo que se encontró en la investigación, abogado. Uh-huh. Los hallazgos. Así es. Son lo que estamos intentando interpretar. Sí. Ahora, esta También, etapa... Sí, diga, sigue, adelante. también aquí es donde se relaciona ya con los objetivos, con las hipótesis que nosotros nos formulamos. Los resultados los relacionamos con lo que nos formulamos en el planteamiento del problema. Así es. Esta etapa creen que es una etapa muy importante, de acuerdo a lo que leímos. ¿Qué tipo de importancia tendrá, por ejemplo, esta etapa de la discusión de los resultados? Esta etapa nos indica si el estudio respondió o no a la hipótesis planteada. Así es, ¿verdad? Y recuerden, eso nos sirve de base para lo que es hasta futuras investigaciones, que de repente si no respondió realmente a las preguntas que se habían, o a las hipótesis o a los objetivos que se habían desarrollado, entonces no significa que eso no nos haya servido, sí nos ha servido como para poder enfocarnos a otra guía de investigación, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que el estudio fue un fracaso, sino que más bien es para poder retomar otro estudio y poder corroborar o contrastar esos resultados que hemos obtenido, ¿verdad? Ok, vamos bien. Ahora vamos a ir a la siguiente etapa. A ver, esta etapa, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía. A ver, ¿qué es lo que leyeron en cuanto al cronograma de actividades? A ver, alguien ahí que nos mencione un poquito.
Sí, dígame. Que, bueno, es importante porque como para y el cronograma ya sea para programar las actividades requeridas en la investigación, pues. Ujú. Vaya, pregunta de examen. ¿Cómo se le llama al cronograma de actividades y al presupuesto de inversión? Tiene otro nombre que también ahí menciona en el capítulo 7.14. Aspectos administrativos de la investigación. Así es. Aspectos administrativos de la investigación. Exactamente. Pero en otras palabras, esos aspectos pues nos ayudan precisamente a poder prepararnos, ¿verdad? De cierta manera para lo que es el desarrollo de la actividad. Ahora, algo que aquí está pasando, estimadísimos, es que en esta etapa que nosotros estamos preparando primeramente lo que es el anteproyecto, ojo, del proyecto de investigación científica. ¿Por qué decimos que es el anteproyecto? Porque recuerden que el anteproyecto es como es como una primera etapa de la investigación, aunque ya hemos desarrollado una buena parte del proceso de investigación científica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquí es donde se le va a probar, por decir así, el desarrollo ya de la técnica de recolección de datos. Entonces, es necesario que nosotros, en el documento del anteproyecto, preparemos un cronograma para decir, vamos a describir y vamos a programar las actividades que son requeridas para desarrollar precisamente la investigación. Es como seguir una secuencia y debe de establecer lo que nosotros llamamos como una demanda de tiempo. Ahora, para elaborar el cronograma de actividades, estimadísimos, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las actividades que va a realizar para desarrollar la investigación. Por eso es importante que cuando usted desarrolle un cronograma, este se elabore de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga, por ejemplo, el equipo investigador y la experiencia también que él tenga. Y miren, aunque no lo crean, algo que es indispensable es ver lo que hablábamos en la justificación del estudio en cuanto a la viabilidad. O sea, posteriormente a preparar el cronograma de actividades es cuando nos toca entonces preparar un presupuesto. Y así nosotros a cada actividad tenemos que darle un valor pecuniario. En otras palabras, tenemos que establecer, ¿verdad?, la actividad, los recursos financieros, ¿sí?, y el tiempo total que usted o que el investigador se va a llevar precisamente para desarrollar este proceso investigativo. Este tipo de gráficas, las más conocidas, tienen un nombre. A ver, ¿cómo se le llaman a estas gráficas donde usted confecciona el cronograma de actividades? A ver si alguien ha leído. ¿Cómo se le llama esta gráfica? Gráfica o diagrama de Gantt. Exactamente. Estos son los llamados gráficos de Gantt, ¿verdad? Fíjense que aunque no lo crean, la mayoría de nosotros ya hemos preparado un cronograma de actividades, ¿verdad? Generalmente cuando, vaya, nos toca de repente presentar algún programa, ¿verdad? O una organización de un trabajo a realizar, ¿verdad? De manera continua. Y que debido a la misma complejidad que tiene la programación de actividades, entonces precisamente es muy necesario, pues, elaborar este tipo de gráfico, ¿verdad? Este gráfico de Gantt es el más sencillo. Hay otros que ahí se mencionan que, es, por ejemplo, es el de PERT. Este es diferente, pero el que vamos a ver ahorita es precisamente el que está en la página 224. Ahí ustedes ven el cronograma. Creo que voy a proyectarlo para que ustedes lo puedan ver. Permítanme, que tengo un poquito lento el documento, no sé por qué.
está, miren. Fíjense. Vean cómo se elabora un cronograma de actividades. El cronograma debe de llevar un orden cronológico. Si se fijan, las primeras actividades son las que comienzan desde un inicio. Aquí, por ejemplo, se dispone al lado izquierdo lo que es la actividad y al lado derecho se dispone la duración del proceso. Usted establece en qué medida de tiempo lo va a cumplir. Por ejemplo, hay investigadores que hablan horas de trabajo, ¿verdad? Hay otros que lo toman por días de trabajo o otros hasta en meses. En este caso, este cronograma de actividades o diagrama de Gantt se está plasmando a partir de duración de meses. Si se fijan, todo el proyecto más o menos conlleva unos 11 meses, en donde inicia el 25 de agosto del 2010 y de ahí usted contabiliza precisamente casi un año, ¿verdad? A falta de un mes para poder completar precisamente el proceso en un año, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ajuste de la propuesta según concepto revisor, que ese es en el primer mes. Miren, en los próximos 3 meses, pero al mismo tiempo hay 2 actividades que se están desarrollando en la misma etapa. La revisión y ajuste del instrumento de la encuesta. Y miren el marco teórico que va desde el principio hasta el fin. Y ahí, a partir del 4.º mes, miren, la recolección de la información, que es el llamado trabajo de campo. Y aunque en los últimos 3 meses se esté trabajando todavía en el trabajo de campo, mire, se empieza a procesar precisamente antes de poder finalizar. Los últimos 2 meses es la etapa del análisis de resultados y el último mes y medio es cuando usted empieza a confeccionar el llamado informe, el informe precisamente de el proceso de investigación científica, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de la siguiente etapa. La siguiente etapa, si no más recuerdo, la que sigue es el presupuesto de inversión, ¿verdad? ¿Qué es un presupuesto de inversión? A ver. Es en el que se muestra el costo total de la investigación, Uh-huh. en donde se detalla todo, las compras que se van a hacer, el personal que se va a contratar. Sí. Eh, En otras palabras, Abogado, sí, dígame, estimado. Adelante. como una presentación de todo el presupuesto, lo que se va a gastar globalizado. Sí, ahí usted establece los recursos financieros, sean propios, sean fondos que de repente no los consigue por su cuenta, pueden ser fondos nacionales, pueden ser fondos internacionales, ¿verdad? ¿Por qué creen que será importante elaborar un presupuesto para llevar a cabo una investigación? A ver, ¿por qué será? Para ver el alcance del proyecto. Uh-huh. Porque Bueno, de cierta manera usted va a establecer el costo detallado, ¿verdad? De los honorarios. Ajá, ¿y qué tal de que usted no tenga dinero para completar la investigación? ¿Va a ser viable? No es viable, abogado. No. El presupuesto. Uh-huh. Así es. Ahí tiene que detallar, como bien nos decía la compañera, tiene que poner qué personas son las que van a llevar a cabo las actividades. Va a tener que disponer también qué materiales va a utilizar, los equipos para desarrollar dicha actividad, el material bibliográfico, si de repente va a tener que sacar copias, si de repente va a tener que comprar, por ejemplo, un determinado aparato para levantar algún instrumento de recolección de datos. Todo tiene que ir precisamente en el presupuesto. Y importante es que debe de establecer las fuentes, que era de dónde va a obtener su financiamiento, ¿verdad? Y como les decía, los recursos financieros van desde sus aportes personales, que generalmente es lo que se hace. También puede ser de la familia, ¿verdad? Como parte de sus ingresos
a lo interno y otros tipos de elementos que pueden ser externos, pero que de igual manera pueden considerarse como parte de las fuentes de ingresos. Ahora, ¿cuáles son los rubros que generalmente se ubican en un presupuesto? A ver, José Ponce. José, ¿cuáles son los rubros que generalmente ubican en un presupuesto? A ver, Francisco. Podríamos decir para carretera, licenciado. Ajá. Adelante, José. Sí, podríamos decir para carreteras, para salud, educación, o ando mal. Ok. No, pero digamos, ¿qué rubros digo yo para desarrollar la investigación? Externos, abogado. ¿Cómo dice Manuel? Externos, nacionales e internacionales. Así y es. propios. Pero ¿qué rubros específicamente? Por Los ejemplo, honorarios de la investigación, abogado. sí, así es. Los honorarios. A ver, Azaria. Los honorarios del investigador, el materiales que se van a utilizar, material bibliográfico, viajes, transporte, adquisición de equipos. Fíjense que no sé si es costumbre, pero se han fijado que las empresas siempre tienen una caja chica. ¿Para qué sirve una caja chica generalmente? Para los imprevistos. Los gastos menores. Gastos menores, exactamente. Son para aquellos imprevistos que normalmente pues pasan dentro de lo que es, que en este caso sería el proceso de investigación científica. Bueno, vamos a ver ahorita, yo les voy a nuevamente mostrar aquí en pantalla cómo se establece, claro, aquí está de manera bien sencilla, ¿verdad? Un presupuesto de inversión para que se fijen cómo se hace el detalle que va dentro de lo que es un presupuesto total, los rubros, las fuentes y los usos que se van a dar y los totales, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cómo se confecciona precisamente un presupuesto de inversión. Miren, por ejemplo, honorarios del personal. Vaya, si de repente, vaya, uno mismo no cobra, ¿verdad? Si usted está como investigador, no cobra honorarios, pero ¿qué tal que usted necesite unas 5 o 6 personas para que le levanten una encuesta? Va a tener que pagar, ¿verdad? Para que le levanten esa encuesta. Entonces, ahí usted tiene que disponerlo dentro de ese rubro, que serían honorarios del personal, ¿verdad? Ajá, y si de repente, recuerden que últimamente estamos pero tan tecnificados que para poder levantarlo, pues necesita de alguna tableta, de algún equipo informático. Entonces, tiene que adquirir equipos también. ¿Y cómo usted va a imprimir los informes de esos, de esos elementos que se levantaron, por ejemplo, en trabajo de campo? La tinta, por ejemplo, el papel, todos esos son materiales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ajá, y el transporte. O los llamados... referenciarlos. Ajá. Comida. La comida, etcétera. Entonces, es para que se fijen, preparar un presupuesto de inversión. Aquí está bien sencillito, pero ya desmenuzarlo, ya establecer exactamente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el presupuesto? En principio no parece tan fácil, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Pero sí sirve de mucho para precisamente establecer muy bien cuáles son los recursos y si se fijaron, ahí establece muy bien, mire, los recursos externos, nacionales, los internacionales, los fondos propios y los totales, ¿verdad? Para que usted tenga en detalle lo que es el valor de la fuente y el rubro también que usted va a utilizar.
Bueno, ahí vamos bien. Hablemos ahora de la bibliografía. Pero ojo, estimadísimos, ahorita estamos hablando de la primera etapa, que es la etapa del documento del anteproyecto. ¿Ok? Entonces, eso significa que usted va a tener que preparar algo así como un borrador. Y ese borrador es en principio un documento en donde también, recuerde, así como vimos el cronograma de actividades, en donde estamos desarrollando un trabajo que desde el primer día usted está recopilando información para lo que es el marco teórico, ¿verdad? Entonces, usted debe de presentar esa información que usted se está documentando a través de una bibliografía. Ahí se mencionan varias normas técnicas de estilo. La más común que utilizamos nosotros, ¿cuál es? A ver. Las que La APA. Así es. Esa es la que más machacamos, que vaya incorporada dentro de los trabajos que ustedes realizan. Pero ¿qué otras se mencionan ahí de las que ustedes pudieron leer, además de la APA? A ver. Ahí aparecen dos más. Más adelante aparecen como 5. Manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago y manual de estilo de publicaciones científicas. Así es. Vaya. Que son de Ohio State, ¿verdad? De la Universidad de Ohio State. Si ustedes se fijaron al momento de que ustedes redactan un documento en Word, se han fijado que en la parte superior, cuando ustedes van a incorporar precisamente lo que es la bibliografía en lo que es la parte de referencias, ahí aparece insertar citas, aparece administrar fuentes y aparece el estilo. Y si ustedes se fijan, ahí aparecen varios estilos. Aparecen, por ejemplo, Harvard Angel, ISO 690, MLA, séptima edición. Bueno, y la 15ª edición de las normas de Chicago, que son las que están precisamente ahí mencionadas, ¿verdad? Para que se fijen que existen, ¿verdad? Varias formas o normas de estilo que van de acuerdo al tipo de publicación científica. En el caso nuestro, las más utilizadas son las normas APA, ¿verdad? Imagínense, y eso que estamos hablando de unas normas que nosotros utilizamos dentro de la Asociación Americana de Psicología, que parece que no tuviera mucho que ver con ese aspecto, pero que al momento de respetar una referencia, que al momento que usted va a redactar y va a confeccionar un informe, entonces en ese sentido es en esta forma en que usted utiliza esas normas de estilo, ¿verdad? Bueno, ahora vayamos a... La más actualizada, abogado, era de Chicago. Sí. Usted va a ver que... más actualizada. Tiene 15 ediciones. Sí. Las normas de Chicago. Sí, fíjese que sí, es cierto. El estilo de Chicago, fíjense que aunque ustedes lo vean, es un manual de estilo que tiene bastante tiempo de haberse publicado. Si no más recuerdo, la primera guía de estudio fue escrita allá por inicio del siglo anterior, 1900, creo que yo me recuerdo porque el Código Civil fue establecido en la misma fecha, en el mismo año, perdón, 1906, ¿verdad? Entonces, para que se fijen, como bien ustedes, tiene más de 15, ¿verdad? 15 ediciones diferentes donde se han ido utilizando de acuerdo al estilo, como guía de escritores y editores de texto, ¿verdad? Del estilo de Chicago. Más adelante ustedes se van a fijar para qué se utiliza precisamente cada una de estas bibliografías, que van encaminadas, así como lo hace APA, para evitar el plagio, elaborar citas,
elaborar referencias bibliográficas, etcétera, ¿verdad? Así es. Gracias, estimado. Gracias por reconocer esa parte de lo que es el manual de publicaciones de Chicago, ¿verdad? Estilo Chicago, así como se menciona. Creo que aquí tengo yo un esquemita, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos el capítulo 8, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. A ver, hablemos ahora de la redacción y entrega del informe. Ojo, esto es para el anteproyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para redactar un informe tal como veníamos platicando, es necesario seguir algunas normas, algunos criterios y algunos protocolos. Depende de cada organización. En el caso nuestro, la universidad tiene su propio departamento o su propia unidad, que en este caso pues es la unidad de posgrado, ¿verdad? Y el área de investigación, por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene su propio departamento de investigación. Y ahí bien, ustedes bien pueden ver, por ejemplo, que tiene también su propio instituto de investigaciones jurídicas, ¿verdad? Que trae con ese sentido, ¿verdad? De poder originar ese tipo de documentos. Bueno, entonces aquí es la etapa de la redacción de lo que nosotros llamamos el informe del anteproyecto. Ahora, ¿qué partes tiene el informe del anteproyecto? A ver, si alguien leyó esa parte. ¿Cuáles son los componentes de un documento de anteproyecto? Y dice los Tiene el cronograma de preliminares, actividades. Okay. A ver, Oscar. los preliminares, texto o cuerpo del anteproyecto y complementarios. Ajá. ¿Qué es lo que contienen los preliminares? ¿Perdón? Los preliminares. ¿Qué es lo que compone el documento del anteproyecto en la parte de los preliminares? Ok, en el manuscrito de anteproyecto o presupuesto dice de investigación científica, los preliminares son la portada y la tabla del contenido. Uh-huh. Vaya, cuando a usted se le va a aprobar, vaya, si podríamos decir, esa parte del anteproyecto, lo primero que se le aprueba es la tabla de contenido, que es el llamado índice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esa parte es lo que, y ojo, no es que necesariamente ya tiene toda la investigación aquí propuesta, no, recuerde que usted sigue investigando de principio a fin, ¿verdad? Usted sigue recolectando información desde que inicia el proceso de investigación científica hasta que finaliza el informe final precisamente de dicha investigación. Pero generalmente es lo primero que le aprueban al momento de que usted precisamente confecciona esta parte del informe del anteproyecto, ¿verdad? A ver, veamos, a ver otro compañero, Scarlett, ¿qué contiene la parte segunda? Lo que es la parte del contenido. Ay, se le escucha un poquito lento. No se preocupe, Scarlett. Tiene problemitas de internet. A ver, Melba, a ver si nos logramos ubicar en esa parte. Buenas tardes, disculpe, abogado. A mí me dice. Sí. ¿Qué parte tiene la segunda parte del informe del anteproyecto? No sé, abogado, sinceramente. No tengo mano en material. No hay Abogado. problema. Ajá, dígame, estimada, ayúdele. Abogado, El texto. ¿me escucha? ¿Aló, Scarlett? ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Pues el cuerpo sería el título, el problema de investigación, la justificación y limitación de la investigación, los objetivos mismos, marco de referencia y el tipo de investigación, las hipótesis, el diseño de la investigación. Ya lo vimos. Así es. O sea, si se fija, todo eso es parte importante de la propuesta de la investigación que usted lleva
delante de la organización que va a aprobar su proyecto de investigación científica. Por eso ven la diferencia. Una cosa es la etapa que va desde donde nosotros iniciamos con la definición del tema hasta esta etapa donde definimos lo que es el informe del anteproyecto. Ya después de esa etapa, cuando ya tenemos aprobado el índice, ya confeccionamos este informe, ya le estamos dando forma, vaya, no es que ya terminamos el proceso de investigación científica, no, falta el desarrollo de la investigación. Ahí en donde ya es precisamente que vamos a hacer el trabajo de campo. Ahí en donde nos ubicamos. Hasta el momento del documento del anteproyecto, eso es lo que contiene precisamente, ¿verdad? La parte principal de ese documento. Y a ver, alguien que me diga la última etapa, ¿qué contiene? Los complementarios, abogado. ¿Qué son serían los anexos. complementarios? Son los anexos que incluyen. Vaya, generalmente, soporte. ¿qué ponemos en los anexos como información complementaria? Las encuestas. Puede ser las encuestas, pueden ser que los brochures, pueden ser documentos que, las fotografías, cosas que no nos hagan perder como quien dice, la lectura sucinta que tiene el proceso de investigación científica, ¿verdad? O datos estadísticos que obtenemos de algunos lugares, como por ejemplo por lo general aquí nosotros utilizamos el Instituto Nacional de Estadística para referenciar información. Ajá. Así Eso es. creo que también. Sí. Y ojo, ahí en esa etapa, Catherine, no hemos llegado finalmente a lo que es al proceso del trabajo de campo. Pero, como usted bien dice, esa información también es importante y que nos ayuda a tener una mejor referencia del trabajo de investigación que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, nos vamos a quedar en esta parte, estimadísimos. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Como pueden ver, ya falta poco para terminar esta parte de esta temática. Léanla, porque esta evaluación va a ser un poquito más específica, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo se desarrollan las posteriores etapas después de el diseño de investigación científica, que fue la parte práctica que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Y que ahora definimos la población, la muestra, hablamos de cómo obtuvimos la información, cómo la procesamos, cómo confeccionamos el cronograma, el presupuesto, definimos precisamente la parte de la bibliografía para poder redactar y entregar el informe, pero del anteproyecto, ¿verdad? Y ahí hablamos de los preliminares, del cuerpo y los complementarios. Hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a dejar para el próximo miércoles, ¿verdad? Lo que es el capítulo 8 del desarrollo de la investigación. Pero antes quiero preguntarles, ¿cómo van con las tareas? Eso le quería preguntar yo, abogado. Ajá. El tema número 3 y el 4, no, el 4 y el 5 que nos saque de dudas. Por favor. El 4 es el de la investigación bibliográfica, ¿verdad? De informática es el 4. Ah, es el cuestionario. El cuestionario, exacto. Muchos me han preguntado la cantidad de preguntas. Usted, diga. No necesariamente, Oscar y compañeros, es que van a decir, son 90 preguntas. No tanto así. ¿Usted dio una cantidad? Pero ojo, miren, sí les recomiendo algo. Tienen que definir como objetivo que observen todo el contenido. Yo más o menos hice un cuestionario de esa guía hace como unos 10 años, ¿verdad? Y eso que la he estado actualizando, ¿verdad? Porque recuerden que la informática tiene avances todos los días. Y fíjense que más o menos me llevé como unas 35 o 38 preguntas. Entonces yo les recomiendo que sea un tanto más o menos de más de 30 preguntas. Yo creo que dentro de ese contexto ustedes pueden desarrollar todo el contenido de la bibliografía que ahí se les propuso, ¿verdad? Como ven, ahí no les dejo un esquema exacto,
pero traten en lo posible de completar todo el contenido. Y más o menos ese número de preguntas para que lo puedan desarrollar. Abogado, la Pero no pregunta- importa si no salieron más, ¿verdad, abogado? Disculpe. No, no, si más bien ahí es mucho mejor. Créanlo que de repente, pues ahí se nota que ustedes han trabajado, porque recuerden que tienen que ir las preguntas y tienen que ir las respuestas, ¿verdad? Abogado, la pregunta del millón, ¿era grupal o era personal? Es grupal, Oscar, Ah, pues entendí mal yo la vez pasada. es grupal, porque esa era, pues la intención es que todos leyeran el contenido y que todos se pusieran de acuerdo Sí. para confeccionar el cuestionario. Yo aquí lo que les recomiendo, porque es que alguien, por ejemplo, me escribía la vez pasada, yo sé que es bien complicado en estos tiempos trabajar en equipo, y más que no está la universidad para poderse reunir, ni tampoco un lugar en específico. Yo a veces lo que les recomiendo es que se distribuyan las etapas del trabajo y lo trabajen en un documento común, así como lo aprendieron a hacer en un documento de Google. Y que alguien que sea muy bueno para darle formato, entonces le dé formato, lo organice, lo ordene para que de esa forma puedan cumplir los objetivos de cada actividad. Porque yo sé que a veces lo más difícil es ponerse en acuerdo, ¿verdad? Y recuerden que como todo esto es una temática virtual, al menos que se logren ver o algo así, pero no es lo recomendable por la cuestión precisamente que estamos pasando, aunque se supone que ahorita pues ha bajado un poco, ¿verdad? Esperemos que en Semana Santa pues no se dé un repunte y que eso pues vaya a complicar más la situación, ¿verdad? De la que ya tenemos actualmente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de la... ¿Cuál era la otra actividad? Me decía. La 5. Ajá. La 5, abogado. La 5 es del... Los videos y una como... Sí, un video creo que es. Ah, es el foro. Ajá, el foro, sí. Sí, el ¿Hasta foro. cuándo hay fecha, abogado? Mire, ve, recuerden que todas estas tareas, la fecha última de entrega es el lunes, el día del examen, ¿verdad? No podemos pasarnos más porque recuerden, tal vez por mucho les podría dar hasta el martes para poder entregar los trabajos, porque a diferencia de los trabajos anteriores, aquí ya la fecha término es casi para ese lunes 25. ¿Por qué? Porque el 28 es la reposición. Y recuerden que yo ya les tengo que tener notas por muy tarde el día 26. ¿Entienden? Entonces, es bien difícil de repente, pues, tener, pues, algo que más consistente y más en esas fechas que tenemos programado. Así es, ¿verdad? El examen es el lunes 28, ¿verdad? 19. Ah, perdón, es el 19. 19. Es El siguiente lunes, abogado. el 18. Martes 19, me parece que miran la plataforma. Ah, bueno. Espérenme. Me voy a meter ahorita. No se vayan a salir. Espérenme. Voy a ver. Sí, porque ya me confundí y quiero estar... Ya lo confundimos. Sí, ya les digo. El calendario de exámenes es el 19 de abril. Así es. Es exactamente Martes. el martes, después de regreso de Semana Santa. Entonces, miren, hagamos una cosa. Miren, la reposición es el 28, ¿ok? ¿Sí? Sí. Abogado, el 28 de abril. La reposición es el 28 de abril. Hagamos una cosa. ¿En qué horario, abogado? Es por la tarde, de 1 a 9 de la noche, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, yo les tengo que tener notas el lunes 25. Les puedo dar chance para que me entreguen todas las tareas el sábado 23. ¿Está bien? Más que bien. Vaya, pues, pero eso sí, tienen que estar atentos ahí en el chat para cualquier reunión, porque recuerden, nosotros terminamos contenido este jueves 7, ¿verdad? Y ahí nos volvemos a ver el lunes 18. Ah, no, y miento, el lunes 18 creo que es feriado, si no más recuerdo.
generalmente se da feriado esa fecha, se recuerdan que es por el Día de la Autonomía, si no más recuerdo, universitaria, ¿verdad? Entonces nos veríamos hasta el martes 19, pero ojo, ya para el examen. Entonces, nosotros terminamos miércoles y jueves de esta semana, pero posiblemente me podría ver con ustedes el jueves 21 para atender dudas de las tareas y trabajos, para darle chance que me lo entreguen hasta el domingo 24, vaya, así podemos hacer. Pero, ojo, si lo pueden hacer antes sería mucho mejor para entregarles las notas el 25. ¿Está bien? Sí, abogado. Sí, abogado. Muchas Bueno, gracias. Entonces así quedamos. Y estamos pendientes, recuerden, con la nota del segundo parcial, porque todavía hay 2 grupos que me están trabajando la actividad 1, 2 y 3. Entonces solo quiero terminar con ellos. Si Dios lo permite, entre mañana y pasado terminamos y yo les voy a disponer su nota el día viernes. ¿Ok? Gracias. abogado. Gracias, Gracias, abogado. Vaya, pues feliz noche, descansen. Nos Gracias, vemos abogado. pasado mañana.